Hola, buenas tardes. Hoy estoy en un sitio muy bonito, por eso he decidido grabar el vídeo. A ver si os gusta. Son 2 o 3 semanitas que tenemos así de bonitas en Ucrania, con los árboles en flor, cerezos, manzanos, peros. No sé si hay peras o peros. Hay que mirarlo en el diccionario, no lo sé. Entonces, voy a hablar hoy de cómo Rusia se apropia de las cosas, inventos y hechos históricos de otros países para engrandecerse. Es muy importante desmitificar Rusia a nivel internacional, ¿no? Porque esta soberbia miserable que sienten dentro les hace sentirse superiores a otros países. Siempre cuando te hablan como si fueran, vamos, el Papa de Roma. Y ahí todo, es que ellos son todo y tú no eres nada. En Rusia, 80% de la población no tiene pasaporte extranjero. Quiere decir que el 80% nunca ha salido de su país. Tal vez hayan ido a algún país como Bielorrusia o Ucrania antes de la guerra con el pasaporte interior, que antes se podía hacer, pero ya no lo pueden hacer más. De hecho, por ejemplo, mi tío y mi primo, que son militares, y mi tía, que también se ha puesto, no pueden salir del país desde que empezó la guerra en el 2014 por 5 años. Y, por ejemplo, después de dejar el servicio militar, ¿no? Entonces, si mi primo teóricamente se retiró en el año 18, 19, no me acuerdo, pues tiene que pasar 5 años hasta que él pueda salir oficialmente del país. Pero como se metió a trabajar en una cosa estatal de combustibles y mierdas de esas, pues ya no puede salir 3 años después de haberse despedido. O sea, son esclavos. Y yo no sé en qué país del mundo existe ese tipo de esclavitud que tú firmas. O sea, yo firmo a quedarme aquí, pues, yo qué sé, 8 años, o no sé cuántos años, sin salir. Pues vale, entonces volvemos. El territorio de Ucrania es un territorio muy agradable para la vida en general. Hay muchos ríos, hay bosques, hay tierras fértiles. Por eso las primeras civilizaciones aquí, la civilización de Tripilia, creo que data de 3.000 años antes de Cristo. Entonces se puede comparar con, yo qué sé, con las civilizaciones más antiguas como sumerios o egipcios. Y es porque aquí ya existían condiciones para una vida decente y, por supuesto, hemos heredado muchas cosas de esas civilizaciones, aunque no se sabe, hay un lapso de tiempo que no sabemos qué pasó entre unas y otras, pero seguramente hay alguna conexión hay. Bien, entonces, en el siglo XIII, la capital de la Rus de Kiev tenía 3 a 5 veces mayor que París, ¿vale? Y la princesa Ana, que se casó con el, uh, el rey de Francia, era una chica en este siglo totalmente alfabetizada, que escribía, que leía, que sabía componer poesías, y su marido ponía una cruz en vez de su firma. Y entonces ella se escandalizaba, ¿cómo es posible? Y lo escribía a su padre. Entonces, ya no hablamos de Moscú. En Moscú era un bosque lleno de sapos. Y se funda un pequeño pueblo que se llama Moscú, que se traduce como río hediondo, porque estaba en las orillas de un río hediondo. Entonces, el nomen es omen, ¿yo? Sigue siendo hedionda esa ciudad, pero por otros motivos. Y en el territorio de la Rusia, de la Moscovia, porque se llamaba Moscovia, todo aquel territorio, durante muchos siglos el 70% de la población eran de religión musulmana. Y los tribus que habitaban ahí eran finohúngaros, no eran ni siquiera eslavos. Los eslavos vinieron de esa parte, pero allí había otro tipo de población, con lo cual ellos históricamente, genéticamente, no tienen nada que ver con el mundo esclavo, pero se apropiaron del nombre Rus en el siglo XVIII, casi, cuando el príncipe Pedro I ha decidido que pues, Moscovia como que no decía ni fu ni fa, que necesitaban algo más potente para su país, y nos quitan el nombre a nosotros. Y así Moscovia pasa a ser Rusia, pero tardaron casi 100 años en asimilar este nombre. Bien, entonces la Unión Soviética
como buena heredera. Además, luego, en el siglo ya XIX, a finales del XVIII, principios del XIX, Caterina la Grande, cuando vio que Rusia no tenía ningún pasado histórico, vamos, impresionante, contrata a unos cuantos historiadores que eran de su corte para escribir, para inventar la historia del pueblo ruso. Y entonces aparecen los tratados, leyendas y todas esas cosas que van robando por ahí, un poquito por ahí, un poquito por allá, y están recreando una historia ficticia. Y siempre ha sido un país como ficticio, ¿no? Porque nadie lo menciona, o sea, no aparece en los tratados, en los libros históricos, es muy de refilón. Sí, yo creo que Heródoto, ¿no? Heródoto mencionaba ya las tierras ucranianas y nadie mencionaba las tierras rusas. Bien, entonces eso, están recreando una historia y en la época de la Unión Soviética más aún, para justificar la existencia de ese imperio poco natural, donde estaban reunidas de forma básicamente no voluntaria, no por voluntad propia, muchos países que no tenían nada que ver, como yo que sé, Ucrania y Tayikistán, que aunque ni históricamente, ni culturalmente, ni de forma religiosa, pero era así, era un imperio y tenía que ir justificando su existencia. Con lo cual, en la Unión Soviética también se reescribía historia, porque en la Unión Soviética cuando yo estudiaba en el cole, nadie sabía que en la Segunda Guerra Mundial participaban otros países, americanos o ingleses o franceses. O sea, nadie lo sabía. Era la Unión Soviética que ganó a Alemania. Punto. No sabíamos nada más. Luego, claro, luego ya nos venían contando historias. Que mi abuelo decía que ellos comían las conservas y el chocolate americanos. ¿Cómo puede ser? En la Segunda Guerra Mundial, ¿de dónde salía esto? Y entonces, por supuesto, nadie en Rusia ahora se acuerda que en el primer año de la guerra contra Hitler se rindieron 1.500.000 soldados porque no tenían armas. No tenían armas físicas los soldados soviéticos para luchar. Daban un rifle para 2 o 3 personas. Se moría uno, el otro se quedaba con el rifle. Y así, como carne de cañón, mandaban a millones de personas a morir. Esa situación, por supuesto, llevaría a la Unión Soviética a una tremenda derrota frente al ejército de Hitler. Si no fuera por el Lend-Lease americano, amén. Ya tenemos el Lend-Lease americano nosotros también, desde ayer. Así que, firmado en el 41. O sea, los americanos ayudaron a la Unión Soviética desde casi el primer año de la guerra. Entonces aparecieron los tanques, entonces aparecieron la artillería y los aviones. O sea, la Unión Soviética, con lo grande, entre comillas, que era, no tenía ni una mierda para su ejército. Si era caballería todavía en el año 41. Entonces ellos salían a caballo y con un rifle entre dos. O sea, tremendo, tremendo. Entonces esto jamás lo reconoció la Unión Soviética. Y Rusia ahora lo borró, vamos, más aún. O sea, lo borró, lo pisoteó y ellos son los grandes. Ellos han salvado a Europa, ¿sabes? Ellos han salvado a los americanos y a todos de Hitler. Entonces, eso es una cosa muy triste, porque eso fomenta una ilusión patética, miserable, de que tú, si no fuera por los americanos, a los que tú insultas hoy en día, los llamas pindos y los insultas, no habrías ganado esa guerra y te habrías convertido en un alemán, a lo mejor, a la larga. Pero no les cabe en la cabeza, no son capaces de siquiera pensar de forma crítica. Yo creo que es algo que se les ha perdido y no sé si pueda restaurarse. Porque luego, durante la Unión Soviética, seguían esta onda, porque no tenían ningún desarrollo tecnológico propio, a lo mejor armas nucleares o algunas cosas, de ciencia muy específicas, ¿vale? Pero los coches los robaban, no tenían derechos de autor y patentes, así que fingaban el Fiat y hacían, Zaporozhets, ¿eh? y era una réplica 100%, ni siquiera se molestaron en cambiar una tuerca ahí, ¿eh? Y han desmontado la fábrica alemana de Opel, la han montado y desde ahí empezaron
a aparecer los coches soviéticos, el Volga, el Chaika y todo esto. Entonces, todo esto eran cosas robadas a Europa. Y muchas más. Yo no soy muy experta en las cosas que ha robado Rusia. Yo simplemente quería dar esa ojeada general para que veáis que es un país ficticio que se alardea de lo que no tienen o no son, y en el fondo son unos esclavos miserables que viven en un mundo irreal y se contentan con aquello que tienen. No son capaces de afrontar la realidad, y eso de la democracia y de la civilización es todavía algo muy ajeno a ellos, y viviendo en la mierda y cagando en la calle porque no tienen baños dentro de casa, van a sentirse superiores. Son así, desgraciadamente. Pero no pasarán, y por aquí está Ucrania para detenernos, detenerlos. Hasta luego.